tiene signos distintos. Ahí estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Chequeamos la tangente. ¿Cómo hago para chequear la tangente? Dividiendo el seno sobre el coseno, porque yo me tengo que acordar que otra relación era que la tangente de un ángulo era el seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo. No es tanc, sino que es tangente. La tangente era seno sobre coseno. Entonces, si estoy en el primer cuadrante y divido el seno sobre el coseno, o sea, positivo dividido positivo, y me va a dar de vuelta positivo. Esto va a estar perfecto. En el segundo cuadrante, de vuelta va a ser la misma historia. Seno sobre coseno. Sucede que el seno en el segundo cuadrante es negativo y el coseno es positivo. Y menos dividido más me va a dar como resultado menos. Si estoy en el tercer cuadrante, algo negativo dividido algo negativo, y yo estoy seguro que me va a dar algo positivo. Y por último, en el cuarto cuadrante, algo positivo dividido algo negativo me da como resultado algo negativo. Lucas, ¿tenés ahí la calcu? Sí. ¿Podés calcular la tangente de 33 grados y decime que te da positivo? Positivo. ¿Y podés calcular la tangente de 233 grados? Sí, positivo, 0,5. Positivo. Perfecto. O sea que lo que nosotros hicimos fue encontrar la relación o la razón de los signos y el sentido que tenía cada una de las razones trigonométricas en relación, en dependencia de dónde se encuentra el ángulo, dependiendo de primer, segundo, tercero o cuarto cuadrante, dependiendo de la amplitud del ángulo. Dos cosas importantes. Una se llamaba teorema del seno. El teorema del seno se relacionaba con los triángulos que eran triángulos oblicuángulos. Y los triángulos oblicuángulos eran los que no tenían ningún ángulo recto. O medían más o medían menos de 90 grados, pero ninguno medía 90 grados. Y el teorema del seno decía, lado sobre el seno del ángulo opuesto era igual al lado sobre el seno del ángulo opuesto era igual al lado sobre el seno del ángulo opuesto. Esta relación triple yo la planteaba de a dos como a mí me convenía. Yo usaba estas dos, o usaba estas otras dos, o usaba esa primera y la última y no usaba la del medio. Eso lo planteábamos con los datos que teníamos nosotros en el ejercicio o en el triángulo a resolver. Sabiendo también que la suma de los ángulos era 180, se podía llegar a usar a veces el teorema del seno y en otros momentos, cuando la información no me alcanzaba, tenía que utilizar el teorema del coseno. Y el teorema del coseno relacionaba de vuelta lados con ángulos, pero esta vez se parecía mucho al principio como si fuera el teorema de Pitágoras. Decía, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos, entre el de b y el de c, que en realidad era el opuesto a. Este era como más largo y me permitía relacionar lados con ángulos comprendidos entre ellos. Algunas veces yo usaba el teorema del seno, dependiendo de la información que tenía, y en otras ocasiones yo utilizaba el teorema del coseno, dependiendo de la información que yo tenga o la que yo necesite. En algunos triángulos como estos, no me quedaba otra que utilizar algo de lo que yo calculaba para meterlo de vuelta en otro cálculo. Y si metí la pata una vez, la vuelvo a meter otra vez más y así voy arrastrando errores. Eso no me pasaba con los triángulos rectángulos, que simplemente yo usaba siempre los datos originales del problema y no usaba lo que había averiguado yo. Si alguien necesita alguna explicación de esto, pegue el grito y hacemos un par de ejercicios. Y me queda para hablarles ahora, relacionado con lo anterior, de un temita del que ya estuvimos hablando al principio, que eran los números complejos. Y los números complejos eran aquellos números que tenían dos partes. Tenían una parte real y tenían una parte imaginaria. Representación gráfica de esa era justamente el eje real, el eje de las imaginarias. Se representaba a través de
un vector que salía desde el origen, y ese vector tenía un módulo y tenía un argumento que se calculaban como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, módulo, y phi, que era el argumento, que era el ángulo, como el arco tangente de b sobre a en valores absolutos. Esto me daba un valor numérico, ρ, por ejemplo, 5,3, y era la distancia que había desde acá hasta este punto. Era la longitud del vector, en este caso, ρ. Y phi era un ángulo, por eso tenía el sombrerito, y ese ángulo podía estar expresado en grados, minutos y segundos, y si estaba entre 0 y 90 pertenecía al primer cuadrante, por eso la explicación de recién. Si estaba entre el segundo era entre 90 y 180, en el tercero entre 180 y 270, y en el cuarto entre 270 y 360. Y eso era la forma de escribir un número complejo en forma polar, ρ y phi. Y había una forma más de escribir un número complejo, que era la forma trigonométrica. ¿Por qué? Y porque en este triángulo, esto era ρ, la distancia, repito, que va desde el origen hasta donde está el punto, esa longitud es ρ. Esta longitud horizontal se llama A o parte real, esta longitud es la parte imaginaria o B, y acá que me quedaba definido el ángulo phi. Teniendo esto, yo lo podía pensar como si fuera un triángulo rectángulo. Y decía que A es igual a ρ coseno de phi, y decía que B es igual a ρ seno de phi. Por lo tanto, podía escribir el complejo como A más BI, o ρ coseno más ρ seno. Esta era la forma trigonométrica de un número complejo. Pero, volvamos a lo que nos interesa. Volvamos a lo que nos interesa, que es la forma polar de un número complejo. Y este número complejo, que tenía un módulo y un argumento, ρ se sacaba como les dije recién, phi era el argumento, estoy ubicado con un número complejo en el primer cuadrante, por eso jorobaba con el tema de los cuadrantes. A es positivo, B es positivo, estoy en el primer cuadrante. Cuando yo hago el cálculo, ρ lo calculo como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y phi lo calculo como el arco tangente de b sobre a en valores absolutos. No pasaría nada porque los dos son positivos. Y el ángulo me va a dar, no sé, 23 grados, y ρ me va a dar 5,4. No pasa absolutamente nada, no tengo ningún inconveniente porque estoy en el primer cuadrante. Encuentro ρ y encuentro phi. Pero si yo estoy en el complejo en el segundo cuadrante, fíjense que A es negativo y fíjense que B es positivo. Cuando yo saco ρ, si a este valor de que es negativo lo elevo al cuadrado, me queda positivo. Y este otro valor que es positivo lo elevo al cuadrado, me sigue quedando positivo. Y algo positivo más algo positivo sigue siendo positivo, y yo a ρ le puedo sacar la raíz cuadrada y me va a dar un número. Decimal, entero, no importa. Voy a poder encontrar ρ. Pero el problema venía con phi, porque para poder encontrar phi, la calculadora, el cálculo que hace justamente al haber hecho b sobre a, la calculadora me daba este ángulo chiquitito. ¿Se acuerdan que yo les decía? Buscamos el chiquitito, pero no me sirve el que me da la calculadora. Y ese ángulo chiquitito que me daba la calculadora, yo tenía que hacer un cálculo más. Cuando estaba en el segundo cuadrante, yo tenía que decir, bueno, como el complejo está ubicado en el segundo cuadrante, voy a tener que hacer 180 menos lo que me dé la calculadora. Y recién ahí voy a poder encontrar el valor del ángulo. ¿Por qué? La calculadora, imagínate que acá me da 20. Hey, pero si yo estoy en el segundo cuadrante, 20 no puede estar representado en el segundo cuadrante. Pero si a 180 le saco 20, ahí me da 160. Y 160 es un valor lógico correspondiente a un phi en el segundo cuadrante, porque dijimos que los que estaban en el segundo cuadrante variaban entre 90 y 180. Tercer cuadrante. El A es negativo y el B también es negativo. Saco ρ, no tengo ningún problema porque los elevo al cuadrado, me quedan positivos, sumo positivo con positivo, vuelve a darme otro positivo, saco su raíz cuadrada, no tengo ningún inconveniente. Pero phi sí va a tener problemas, porque cuando yo haga arco tangente de b sobre a, voy a poder encontrar un ángulo, y el ángulo que me va a dar la calculadora va a ser este ángulo chiquitito de acá abajo. Y ese ángulo chiquitito de ahí abajo no me sirve. ¿Por qué? Porque tiene que estar entre 180 y 270.
Entonces, ¿qué hago? 180 más lo que me dé la calculadora va a ser el ángulo que el número complejo va a estar representado en el tercer cuadrante. Si me daba 20, haría 180 más 20 y me daría más de 200, ¿no? Entonces estaríamos representados justamente en un complejo en el tercer cuadrante. ¿Estoy hablando solo o venimos bien? No, no, no. Sí, Se entiende, estamos se acá. entiende. Bien, Estamos. está bien, porque me sentía como que estaba muy, muy solo. Último cuadrante. Último cuadrante es el cuarto. Pasa lo mismo. A es positivo, pero B es negativo. Como B es negativo, mira, A al cuadrado, positivo, porque es un número positivo elevado al cuadrado, me queda positivo. Más B al cuadrado, dice, pero B es negativo. Y si este número negativo lo elevo al cuadrado, me queda positivo. Y uno positivo más otro positivo, me va a quedar otro positivo, que yo le puedo calcular su raíz cuadrada. Imagínate que me haya dado 9,3. Perfecto. 9,3 sería la distancia que hay desde ahí hasta este punto donde se encuentra mi número complejo. Pero phi, de vuelta va a pasar lo mismo. La calculadora, cuando yo hago arco tangente de B sobre A en valor absoluto, ¿qué significa en valor absoluto? Significa que no le voy a tener en cuenta los signos. A B lo voy a poner, imagínate que acá tenga B igual menos 9, acá voy a poner 9. Y A, que valía 3, acá voy a poner 3. Estas barras de valor absoluto son las barras de módulo que vimos al principio de año, al principio de la última parte del año justamente, las que eliminaban el signo. Si yo hago el arco tangente de B sobre A, entonces supone, ahí está, volví, sí, se supone que me va a dar el angulito chiquitito este que está acá. Y ese angulito chiquitito que está ahí no representa un complejo en el cuarto cuadrante. Un complejo en el cuarto cuadrante tendría que estar variando entre 270 y 360. Pero si yo hago 360 menos el valor que me dé la calculadora, ahí voy a poder encontrar la amplitud del ángulo justamente comprendido en el cuarto cuadrante. ¿Cómo sé dónde está cada uno de los complejos? Fíjate, el Z1, que sea 5 más 3i, está en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque si yo hago la representación gráfica de eso, esto sería la parte real y esto sería la parte imaginaria. 5 de parte real, 3 de parte imaginaria, donde se cortan, aparece el ρ y ahí aparece el phi. Y hacemos el procedimiento que yo les contaba recién. Vamos con el Z2, este era el Z1. Si yo tengo el Z2, que es menos 3 más 4i, menos 3 es la parte real, estamos en la parte negativa, y 4i es la parte positiva de la parte imaginaria. Estos son reales, estos son imaginarias. Estas son imaginarias, estas son reales. Por lo tanto, esta sería la ubicación de mi número complejo. Desde el origen hasta ese punto, esta sería la longitud de ρ. Y phi sería todo esto. La calculadora me va a dar este pedacito. No me va a servir. Sí me va a servir todo el resto. Un complejo en el tercer cuadrante puede llegar a ser menos 5 menos 5i. Fíjate. Menos 5 de parte real y menos 5 de parte imaginaria, donde se cortan los dos, aparece el número complejo, se une con el origen, encuentro ρ. Phi sería toda esta vuelta, recuerdan que se miden en sentidos antihorarios los ángulos, y lo que me daba la calculadora era este pedacito. Para el cuarto cuadrante, el procedimiento era más o menos igual. Parte real, parte imaginaria, y mi complejo es 4 menos 8i. 4 de parte real, menos 8 de parte imaginaria, donde se cortan, aparece el complejo, se une con el origen, esta distancia es ρ, todo este ángulo sería phi, y lo que me daba la calculadora es el pedacito este. Ese pedacito no me servía, porque yo tenía que hacer la cuenta que estaba marcada acá. Esto es todo lo que vimos nosotros con respecto a complejos, un poquito de lo de trigonometría que alcanzamos a ver.
y vimos un montonazo de expresiones y de factoreo. Si alguien tiene alguna, me quedo pendiente, para que no lloren ni nada que se les parezca, la parte del logaritmo. Si alguien quiere que yo le cuente algo más del logaritmo, me dice, nos juntamos, charlamos un rato, no tengo ningún inconveniente. Pero yo quería terminar este año con esto, haber avanzado un montonazo. Dadas las circunstancias, les quiero agradecer a todos ustedes por haber bancado todo este año, esta forma tan rara, tan distinta, sobre todo haber hecho el esfuerzo estos días que ya rindieron, y eso lo valoro un montón. Ya rindieron y sin embargo se levantaron temprano, prestaron atención, participaron, me peleé con Nayeli, pero lo mismo, no pasa nada. Todo eso yo lo valoro un montón. Así que nada, muchas gracias por haber estado acá conmigo durante todo este año. El viernes vamos a hacer el cierre, vamos a hablar un ratito más, y si alguien necesita algo que le cuente porque tiene que rendirla en la universidad o necesita que hacer un repaso de algo en particular que no hayamos hablado o lo hayamos tocado muy así por arriba, me pega el grito y nos juntamos un ratito a charlar. Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Tienen un ratito libre ahora para poder descansar antes del último esfuerzo, esta semanita que es así rara, y ya despidiéndonos el viernes. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, José. Nos vemos, profe.